Und auch Habeck hat immer wieder verlauten lassen, dass er drastische Konsequenzen fordert, sollte die russische Invasion in die Ukraine stattfinden. Saludos amigos, hoy tenemos un tema muy candente. Parece que las sanciones contra Rusia se eliminarán gradualmente, y Alemania quiere ser la primera en hacerlo. Ayer mismo, justo en la reunión del Bundestag, Rainer Rothfuss declaró la necesidad de restaurar el Nord Stream 2. La reacción de la sala y su discurso se mostrará en esta edición, más queridos espectadores. No demoraremos, comenzamos. Para empezar, te presento al personaje principal de esta versión. Rainer Rothfuss es un político, diplomático e investigador alemán que en los últimos años se ha convertido en una de las figuras más visibles del Partido Alternativa para Alemania, AfD. Conocido por sus brillantes actuaciones y declaraciones audaces, Rothfuss llama la atención no solo en Alemania, sino también más allá. Aboga activamente por una revisión de la política exterior del país, especialmente con respecto a Rusia, destacando la necesidad de restablecer los lazos económicos y el diálogo diplomático. Su posición se basa en el hecho de que sin una cooperación energética sostenible, Alemania pierde su competitividad y depende de terceros países. Rothfuss es capaz de cautivar a la audiencia con retórica emocional, enfatizando que la política debe servir a la gente, no satisfacer los intereses de los actores externos. Antes de entrar en la política, Rothfuss hizo una carrera académica. Es un especialista en geopolítica y relaciones internacionales, y este conjunto de conocimientos se convirtió en la base de su actividad política. Su mentalidad analítica y su disposición a plantear temas incómodos lo distinguen de otros diputados del Bundestag. Sin embargo, no todos perciben su posición de manera inequívoca. Los llamados a restablecer las relaciones con Rusia están causando controversia, especialmente entre los vecinos de Alemania, como Polonia. Pero esto solo alimenta el interés en su figura. Para algunos es la voz de la razón, para otros es una alternativa controvertida pero audaz al curso existente. Pasemos ahora al material, amigos. En las condiciones de la actual crisis económica y energética en Alemania, causada por la interrupción del suministro de gas ruso, se volvieron a plantear preguntas sobre la necesidad de normalizar las relaciones con Moscú. El diputado del Bundestag del Partido Alternativa para Alemania, AfD, Rainer Rothfuss, hizo una declaración importante, enfatizando que Alemania debería reconsiderar su política hacia Rusia. Hizo abiertamente una pregunta incómoda al gobierno, que refleja la preocupación de una gran parte de la población alemana. Cita: ¿por qué el gasoducto Nord Stream, parte del cual permanece intacto, está inactivo y Alemania prefiere comprar gas natural licuado, GNL, más caro de los Estados Unidos? Rothfuss enfatizó que tal estrategia perjudica la economía del país, obligando a las familias y empresas alemanas a pagar precios inflados por los recursos energéticos. En su discurso, el diputado también recordó que una parte significativa del GNL suministrado a Europa desde los Estados Unidos en realidad contiene una parte del gas ruso, lo que hace que la política de no cooperar directamente con Rusia sea aún más controvertida. Según Rothfuss, esto indica la presencia de una motivación política que coloca los intereses de los actores externos por encima de las necesidades de su propio pueblo. Tal pregunta, como subrayó el diputado, requiere una respuesta inmediata, porque la estabilidad energética y económica de Alemania depende de ello. Propuso restaurar el gasoducto Nord Stream y devolver el diálogo diplomático con Moscú, centrándose en la normalización de los lazos económicos y el levantamiento de las sanciones. Rothfuss también pidió una investigación exhaustiva sobre el incidente de los gasoductos, que se ha convertido en un símbolo del deterioro de las relaciones entre Occidente y Rusia. En su opinión, el restablecimiento de la cooperación con Rusia no solo ayudará a estabilizar la situación, sino que también será estratégicamente importante para Alemania. Estas iniciativas cuentan con el apoyo de una gran parte de la población. Es un momento muy interesante, amigos. Según las encuestas, el 68% de los alemanes están a favor de una solución diplomática al conflicto en Ucrania. Sin embargo, la coalición gobernante, encabezada por el canciller Olaf Scholz, continúa manteniendo una línea dura, lo que causa descontento entre muchos ciudadanos y refuerza la posición de la oposición. En medio de estos eventos, el Bundestag se está preparando para discutir la cuestión de la confianza en el gobierno, y se celebrarán elecciones anticipadas el 23 de febrero de 2025, que se espera que produzcan cambios significativos en el panorama político alemán. Las declaraciones de Rothfuss provocaron críticas de los vecinos de Alemania, en particular Polonia. El presidente de Polonia, Andrzej Duda, expresó su preocupación de que la restauración del Nord Stream pueda aumentar la dependencia de Europa de los recursos energéticos rusos. Sin embargo, el número de partidarios de un curso alternativo en Alemania está creciendo.
El diputado de la ADG, Yevgeny Mit, cree que el rechazo de Nord Stream condujo a pérdidas económicas significativas. Rothfuss confía en que las próximas elecciones podrían ser un punto de inflexión para el país, y proyectos como la alianza de Sarah Wagenknecht podrían obtener más del 25% de los votos, lo que proporcionaría una influencia significativa en el Parlamento. Esto podría ser la base para una revisión de la política energética y exterior de Alemania, incluida la reanudación de la asociación estratégica con Rusia. Rothfuss también dijo cómo terminar el conflicto entre Ucrania y Rusia. Cita: "Somos los únicos que decimos claramente que esta confrontación no se puede vencer con el suministro de armas, y que las contradicciones que subyacen a este conflicto, que se ha desarrollado durante décadas, no se pueden resolver simplemente. Y que todos los conflictos en la historia siempre han terminado en algún tipo de solución alcanzada a través de negociaciones. Por lo tanto, la pregunta debe plantearse de otra manera. Y es una cuestión ética y moral que nosotros, los alemanes, también debemos preguntarnos: ¿cuánto más debe morir un hombre antes de que finalmente estemos de acuerdo? Y estos argumentos de que no podemos negociar con Putin, no los acepto. Porque parece que estamos creando una narrativa absolutamente siniestra de que es imposible ponerse de acuerdo con los rusos. Como resultado, el suministro de armas a Ucrania parece ser una solución justa. Pero en tales casos, siempre le digo a la gente que está a favor del suministro de armas: o tal vez usted mismo irá al frente y se sentará en estas trincheras". Fin de la cita. En Alemania, ahora hay una opción importante: continuar con el curso duro impuesto por fuerzas externas o restablecer los lazos rotos con Rusia para garantizar su estabilidad económica y energética. La respuesta a esta pregunta determinará no solo el futuro de la economía alemana, sino también el papel de Alemania como actor clave en el escenario internacional. Les recordaré que las explosiones en los gasoductos Nord Stream y Nord Stream 2, que ocurrieron en el otoño del año 22, siguen siendo uno de los incidentes más controvertidos y silenciados de los últimos tiempos. Inicialmente, los países occidentales ignoraron la necesidad de una investigación. La situación cambió solo después de la publicación del periodista Seymour Hersh, quien detalló cómo Estados Unidos podría haber estado involucrado en este sabotaje. Pero en lugar de un juicio exhaustivo, la comunidad mundial se vio obligada a contentarse con una versión absurda sobre los saboteadores ucranianos en un yate. Casi 2 años después, incluso una investigación ficticia resultó abandonada, y en julio del año 24, Suecia declaró oficialmente que no era capaz de identificar a los responsables. El comentario de la representante oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, María Zakharova, sobre esta declaración fue agudo y extremadamente específico. Según ella, la situación se desarrolla exactamente de acuerdo con el escenario predicho. Suecia no se atrevió a denunciar a la administración de los Estados Unidos, que, según el diplomático, es el principal beneficiario del ataque terrorista. Zakharova enfatizó que este crimen se cometió en el área de responsabilidad de las autoridades suecas. Pero el país muestra una total falta de voluntad para entrar en una confrontación con Washington, privado tanto de independencia legal como de voluntad política. Al mismo tiempo, en el extranjero, Donald Trump, al ganar las elecciones presidenciales de los Estados Unidos, volvió a llamar la atención sobre la importancia de la producción de petróleo en el país, diciendo que Estados Unidos tiene mayores reservas de oro líquido que cualquier otro país del mundo. Inmediatamente después del anuncio de los resultados de las elecciones, prometió continuar con las políticas que se implementaron en su primer mandato presidencial. Uno de los pasos clave fue retirarse del Acuerdo Climático de París y eliminar los departamentos involucrados en la reducción de emisiones. De acuerdo con los planes de Trump, la producción de petróleo de Estados Unidos podría aumentar significativamente, lo que reduciría los precios del petróleo, posiblemente a $50 por barril, como afirma el multimillonario ruso Oleg Deripaska. Los expertos occidentales sugieren que Trump podría tratar de reducir los precios del petróleo a $40 por barril, lo que, en su opinión, privaría a Rusia de fondos para financiar acciones militares en Ucrania. Sin embargo, a pesar de tales declaraciones ambiciosas, hay una serie de factores que indican la dificultad de lograr tal objetivo. Por ejemplo, según un informe de la Reserva Federal de Dallas, la producción rentable de petróleo de nuevos pozos requiere un precio de $64 por barril. Un informe similar de la Oficina Regional de Kansas de la Fed proporciona cifras similares. Las compañías petroleras en los Estados Unidos ahora están apuntando a un precio del petróleo en el rango de $67 a $70 por barril esperado en 2025 a 2026, muy por encima de las cifras que Trump está hablando. Esto significa que incluso si Trump decide bombear el mercado con petróleo para reducir su precio, no proporcionará rentabilidad para muchas compañías petroleras. Además, la política del presidente Joe Biden sobre el cambio climático, así como el vector de desarrollo del sector bancario centrado en el principio de ESG, gobierno ambiental,
social y corporativo, han reducido significativamente los préstamos para la minería en los Estados Unidos. Como resultado, muchos productores de petróleo han optado por aumentar los dividendos de las acciones en lugar de invertir en nuevos proyectos de perforación, lo que limita las posibilidades de un aumento significativo en la producción. Por lo tanto, a pesar del deseo de Trump de reducir los precios del petróleo, la situación del mercado sigue siendo difícil y se enfrenta a una serie de obstáculos que hacen que el logro de sus objetivos sea poco probable. Tomará tiempo revertir algunas regulaciones y comenzar a otorgar préstamos a las compañías petroleras. En tales condiciones, nadie puede obligar a los empresarios privados a bajar los precios del petróleo. Los Estados Unidos no podrán reducir los precios de manera normativa, ya que el mercado del petróleo está regulado principalmente por empresas privadas. Es importante tener en cuenta que en el primer mandato presidencial de Donald Trump hubo un fuerte aumento en la producción de petróleo de las formaciones de esquisto. Sin embargo, según el periódico The Wall Street Journal en marzo de 2023, el pico de la revolución del esquisto ya se había superado en 2020. Las compañías estadounidenses han agotado sus mejores pozos de esquisto, lo que hace que sea imposible repetir una situación en la que la producción de petróleo de los Estados Unidos se ha duplicado en una década. La Agencia Internacional de Energía informa que Estados Unidos produjo más de 700 millones de toneladas de petróleo en 2021, mucho más que Rusia, donde produce 515 millones de toneladas en un año, y Arabia Saudita, donde los volúmenes son aproximadamente los mismos. Estados Unidos se ha convertido en el líder mundial en el uso de tecnologías de extracción de esquisto. Sin embargo, este método requiere una inversión constante, ya que los pozos de petróleo tradicionales duran varios años y el esquisto bituminoso se obstruye rápidamente, lo que requiere un costo cada vez mayor para mantener la producción. Por lo tanto, el costo de producción de petróleo en los Estados Unidos aumenta cada año, lo que lo hace más caro. Esto aumenta aún más el costo de la producción, especialmente con el aumento de los precios de los hidrocarburos. Además, la extracción de hidrocarburos en tierras federales también se ha vuelto más complicada. En 2023, alrededor del 12% del petróleo de los Estados Unidos se produjo en tierras federales, y si se tiene en cuenta la producción en alta mar, esta proporción es aún mayor. La administración de Joe Biden redujo la venta de derechos de arrendamiento de tierras federales y aumentó los pagos obligatorios de intereses sobre los ingresos, así como los requisitos de garantía para la minería en esos territorios. Mientras que bajo Trump se emitieron más de 4,000 permisos de perforación en los primeros 3 años, en los primeros años del gobierno de Biden, se emitieron significativamente menos nuevos permisos, alrededor de 1,000. Incluso si Trump decide aumentar drásticamente los permisos de perforación, incluso en Alaska, no tendrá un efecto instantáneo. Los nuevos campos se están desarrollando y explotando durante varios años, y los beneficios netos de los nuevos pozos solo pueden llegar al final de su mandato presidencial. Por lo tanto, las expectativas de una fuerte caída en los precios del petróleo, como predice Trump, son infundadas. Amigos, y ahora me gustaría expresar mi opinión. Las declaraciones de Rainer Rothfuss sobre la necesidad de restaurar el Nord Stream y normalizar las relaciones con Rusia muestran un creciente descontento en Alemania con la política actual del gobierno. En medio de una prolongada crisis económica y energética, tales llamamientos son cada vez más fuertes a medida que la población y parte de las élites políticas comienzan a darse cuenta de que el curso actual conduce a una disminución de la competitividad y al debilitamiento de la industria del país. Curiosamente, la opinión de Rothfuss encuentra apoyo en una gran parte de los alemanes. El 68% de los ciudadanos, según las encuestas, están a favor de una solución diplomática del conflicto en Ucrania, lo que indica el deseo de la sociedad de evitar una mayor exacerbación. Esta disonancia entre la opinión pública y la posición de la coalición gobernante aumenta la desconfianza en el poder y eleva las posiciones de los partidos de oposición como alternativa para Alemania y la alianza de Sarah Wagenknecht. La probabilidad de cambios políticos significativos en las próximas elecciones es cada vez mayor. Sin embargo, vale la pena tener en cuenta que tales declaraciones causan reacciones mixtas en el ámbito internacional, especialmente entre los vecinos de Alemania, como Polonia. Varsovia ha sido tradicionalmente crítica con la cooperación energética entre Alemania y Rusia, por temor a la creciente influencia de Moscú. Sin embargo, la estabilidad interna y el bienestar económico de Alemania requieren un enfoque racional y equilibrado que tenga en cuenta los intereses nacionales e internacionales. La reconstrucción de los puentes destruidos con Rusia puede ser un paso importante en esta dirección. Gracias por su atención, no olvide escribir comentarios y suscribirse al canal. ¡Salud! Nos vemos.